La batalla de Normandía, en junio de 1944, fue una operación militar llevada a cabo por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y es uno de los hitos más importantes de la historia del siglo XX, puesto que fue el inicio del fin de la ocupación alemana en Europa Occidental. Un episodio sobre el que probablemente se ha vertido más tinta que sangre. La operación conocida con el nombre en clave de Overlord comienza con el gran desembarco en las playas de Normandía, en el conocido como Día D. Unos 5.000 buques, 50.000 vehículos, 8.000 aviones, junto a alrededor de 200.000 soldados, 100.000 estadounidenses, 58.000 británicos y 17.000 canadienses, participaron en una enorme, compleja y arriesgada operación anfibia, que de haber fracasado habría hecho muy difícil la ocupación aliada en estas costas. Pero echemos la vista atrás. En noviembre de 1943, Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt se reunieron en la conocida como Conferencia de Teherán, la primera de una serie de negociaciones que tenían como objetivo establecer las estrategias necesarias para acabar con la ocupación de la Alemania nazi. Esta conferencia tuvo como tema principal la Operación Overlord, un plan estratégico que consistía en recuperar el noroeste de Francia para poder introducirse así en Europa Occidental y barrer las fuerzas alemanas hasta Berlín. La operación se dividía en dos fases. La primera de ellas era la operación de desembarco, llamada Neptuno. La idea era comenzar una ofensiva en 1944, cruzando el Canal de la Mancha, mientras los soviéticos desencadenaban otro ataque en la frontera oriental de Alemania, en la llamada Operación Bagration. De esta manera las fuerzas alemanas se dividirían, dificultando el transporte de tropas y suministros. Tanto el presidente Roosevelt como Stalin estaban de acuerdo. Sin embargo, Churchill no estaba convencido con la estrategia. Tenía serias dudas al respecto. Churchill tenía un mal recuerdo del desembarco británico en Galípoli, Turquía, en la Primera Guerra Mundial. Temía las terribles consecuencias de esta iniciativa. La segunda parte de la operación fue la propia batalla de Normandía, que pretendía empujar al ejército alemán hacia el interior. Para realizar el desembarco, los aliados debían romper las barreras del llamado Muro del Atlántico, una serie de fortificaciones antitanque y unas 6 millones de minas situadas en las playas desde España hasta Dinamarca, lo que suponía una extensión de aproximadamente 4.500 kilómetros, a cuyo cuidado se encontraba el mariscal Rommel. Sin embargo, el muro era más impresionante en los planos que en la realidad, pues tal y como las fotografías aéreas de los aliados mostraban, el 80% de la muralla no se había podido construir por falta de recursos. La estrategia inicial era cruzar el Canal de la Mancha y separar las tropas en las diferentes playas de la península de Cotentin. Los norteamericanos se dirigirían al oeste, a Utah y a Omaha, los británicos al este, a Gold y a Sword, y entre estas dos playas los canadienses irían a Juno. Para evitar que a las tropas alemanas les resultara fácil enviar refuerzos, la resistencia francesa había recibido órdenes de sabotear las vías férreas del país, así como algunos puentes y carreteras. La siguiente treta a seguir definió en gran medida el éxito de la operación. Los aliados engañaron a los alemanes y les hicieron creer que el desembarco tendría lugar al norte de Francia, en Calais. No solo pasaron esta falsa información, sino que se aseguraron de hacerla creíble en la Operación Fortitude. Se inventaron dos ejércitos ficticios, uno afincado en Escocia y otro al sur de Inglaterra, que simulaban la actividad propia de campaña a través de señales de radio. A su mando se encontraba George Patton, un famoso general muy temido por los alemanes. Incluso había actores que informaban de falsos problemas, hablaban de gente que no existía y de necesidades inventadas. Todo esto lo complementaron con campos enteros de tiendas de campaña y réplicas de tanques en una orquestada y auténtica obra de teatro que hizo de este un engaño exitoso. Lo único verdadero fueron las bombas. Los aviones de la RAF recibieron órdenes de bombardear Pas-de-Calais y Cap d'Antifer para aislar Normandía y ocultar el verdadero punto del desembarco. Churchill, como ya hemos dicho, temía las terribles consecuencias que esta iniciativa iba a tener, sobre todo para los civiles franceses. Escribió a Roosevelt para transmitirle sus temores,
argumentando que estas matanzas tendrían consecuencias y generarían en los franceses un sentimiento de odio hacia los estadounidenses y hacia los británicos. Pero Roosevelt expresó su negativa puesto que no estaba dispuesto a limitar la acción militar y a poner en peligro el éxito de la operación. Aún con la exhaustiva preparación del desembarco, había un factor incontrolable, que podía echarlo todo a perder: la meteorología. El delicado temporal hacía de la operación un ejercicio complicado. El amanecer debía coincidir con una marea lo suficientemente baja para dejar al descubierto los obstáculos del camino. Además, los paracaidistas necesitaban que hiciese poco viento y oleaje. Una operación muy delicada. Al final, los meteorólogos aliados fueron más precisos que los del ejército alemán. Fijaron la fecha ideal a su propósito el 5 de junio, mientras que los alemanes creían que el mal pronóstico hacía poco probable un ataque inminente. Por ello, muchos de los oficiales de alto cargo, como el propio general Rommel, se encontraban ausentes cuando el ataque empezó y tardaron en reaccionar. Incluso se dice que a las 2:15 de la madrugada se envió un mensaje al cuartel general de Hitler, pero este estaba dormido y nadie se atrevió a despertarle. El comandante en jefe de la operación Overlord era el general estadounidense Eisenhower, puesto que más de la mitad de los aliados eran estadounidenses. Después de 2 años de preparativos y muchas dudas, Eisenhower dio la orden para iniciar el ataque a la fortaleza de Hitler el 6 de junio de 1944. Primero, miles de paracaidistas se lanzarían a las 12 de la noche con el fin de eliminar la artillería que cubría la costa. Unas horas después comenzaría el desembarco. Los primeros en pisar suelo francés fueron los soldados norteamericanos, que llegaron a Utah y Omaha a las 6:30 de la mañana. En Utah todo fue bien. Era una zona de marismas poco defendida, con pocos búnkers, y los bombardeos habían conseguido eliminar buena parte de los campos de minas. Las bajas en Utah fueron muy escasas. Sin embargo, la situación en Omaha se convirtió en toda una carnicería. La zona estaba muy fortificada y ráfagas de ametralladora alemana barrieron la playa matando a los aliados, que intentaban desesperadamente recorrer los 450 metros que les llevaban hasta la orilla. Aquí no lograron avanzar más de 2 kilómetros al terminar el día, cuando al fin capturaron los puestos fortificados de costa. Por su parte, los británicos dirigidos por el general Montgomery avanzaron rápidamente en Gold. Debido a que el mar se encontraba en muy mal estado y la marea era muy alta, los botes pasaron por encima de las minas y los obstáculos. Al final del día, las tropas habían avanzado 10 kilómetros en territorio alemán. Los canadienses tuvieron problemas en Juno, que se coronó como la segunda masacre del desembarco. En Juno había muchas casas en primera línea de playa que habían sido fortificadas y se habían llenado de defensas cual muralla de piedra. Además, los alemanes habían cavado una red de túneles, pero la fácil salida de la playa facilitó que se limpiase el camino de enemigos y las siguientes oleadas pudieron entrar sin problemas. Al final del día habían penetrado 10 kilómetros. En Sword también había numerosas edificaciones a pie de playa, pero a diferencia del caso de Juno, estas estaban mal defendidas. Así, en 45 minutos, los británicos habían conseguido llegar al pueblo. Sin embargo, fue aquí el único lugar en el que los alemanes realizaron un contraataque, de mano de la 21ª División Panzer. En respuesta a ello, planeadores británicos plagados de refuerzos sobrepasaron la zona e hicieron a los alemanes regresar. 8 kilómetros habían penetrado en suelo francés al terminar la jornada. Como se habían destruido los sistemas de comunicación, los primeros informes contrastados no llegaron a Berlín hasta las 9 de la mañana, y para las 4 de la tarde los aliados ya estaban firmemente asentados en las playas. El desembarco había salido mejor de lo previsto. Consiguieron hacerse con las playas, aunque debían aún asegurar la conquista para recibir la segunda oleada llena de tropas y material. 3 días después, Hitler no se decidía a enviar refuerzos a los suyos, todavía pensando que la verdadera fuerza de invasión vendría por Calais. El 10 de junio, Churchill visitó Normandía.
La victoria contra la ocupación nazi comenzaba a visualizarse. La operación se extendió desde el desembarco de Normandía hasta la liberación de París. Más tarde, Roosevelt, Churchill y Stalin se reunirían en Yalta, en 1945, para acordar la división de Alemania en zonas de ocupación, su separación de Austria y el futuro político de Polonia y de Europa Oriental. La Segunda Guerra Mundial terminaría este año. Los contendientes dejaban las armas, pero el mundo seguiría en guerra, pero otro tipo de guerra menos sangrienta. La Conferencia de Yalta suele considerarse el comienzo de la Guerra Fría. Si quieres más información, puedes ir a nuestro vídeo de la Guerra Fría que está colgado en nuestro canal. Y para terminar, quiero lanzarte un reto. Quiero que me escribas una historia de la Segunda Guerra Mundial que ocupe entre 1400, 1500, 1600 palabras y que me la mandes por mail a redaccion@academiaplay.es. Con la mejor historia de todas haremos un vídeo dibujado con nuestro estilo que colgaremos en el canal, con los pertinentes créditos al autor, por supuesto. El resto de historias que nos gusten las iremos publicando en nuestra web, que es www.academiaplay.es. ¿Quieres ser miembro del canal? Al lado del botón de suscripción hay un botón que pone unirse. Haciéndote miembro del canal obtendrás insignias y emojis personalizados. También garantizarás la viabilidad económica del canal. Haremos directos privados exclusivos. Verás los vídeos antes que nadie y podrás elegir qué vídeos quieres que hagamos. Es una aportación mensual que puedes pagar vía PayPal o con tarjeta de crédito. Para finalizar le das a comprar y ya está.